Hola chicos, espero que estéis llevando lo mejor posible estos días de cuarentena y que al fin y al cabo pues nos veamos lo antes posible. Como ya sabéis, el lunes mi compañera María estuvo hablando de la importancia que tenían los ingresos y los gastos públicos dentro de nuestra economía española. Los ingresos son de dónde se saca el dinero del Estado y principalmente vimos que eran los tributos y las cotizaciones. Y los gastos serían a quién o a qué dirige el Estado concretamente este dinero para financiar acciones tales como la protección social, que permite igualar las oportunidades, la sanidad, muy importante, y la educación. Hoy yo voy a hablaros acerca de los impuestos, que son la principal fuente de financiación que tiene el Estado. Recordad que al igual que en el vídeo anterior, tendréis una serie de interrupciones con unas preguntas, y el vídeo solo se puede ver una única vez, por lo que tenéis que estar muy atentos. Los impuestos se pueden clasificar tanto en directos como en indirectos. Y a continuación vamos a explicar un poquito cuáles son las diferencias que existen entre ellos. Como ya sabéis, en España las personas pagan impuestos en función de su capacidad económica. ¿Esto qué quiere decir? Pues la renta o la riqueza que se tiene. Y también en función de los gastos que tiene o origina la persona. Vamos a pasar a explicar lo que son los impuestos directos. Un impuesto directo es aquel que tenemos que pagar todos independientemente de la actividad que realicemos o de la fuente de nuestro ingreso. Por el solo hecho de obtener riqueza en España, estamos todos obligados a pagar este impuesto. Ya da igual la cuantía que se obtenga. Así que un impuesto directo, sería el impuesto sobre la renta o el IRPF. Pues continuamos con el IRPF. El IRPF es el impuesto más importante que tenemos en España. Tenéis que tener claro antes que digamos que es la renta. La renta es el conjunto de dinero que gana una persona durante el año. Un ejemplo, pues el sueldo que gana una persona en una empresa. Todas las personas que generan una renta deben pagar este impuesto y las empresas descuentan en las nóminas de estas personas la cantidad del impuesto a pagar para dárselo, en este caso, al Estado. En función de la renta que se obtiene, pues se aplica un porcentaje u otro. Como podéis ver en el ejemplo, una persona que gana 2.400 euros se le aplicaría un 18%, por lo que pagaría unos 432 euros. Muy importante, este impuesto es progresivo. ¿Qué quiere decir? Pues que a medida que ganamos más dinero, mayor es el porcentaje que tenemos que pagar. En esta tabla que tenemos aquí, podéis observar el porcentaje que se aplica en función del salario. Podéis ver que a partir de los 60.000 euros es un 45%, los siguientes 24.800, 37%, y bueno, vais viendo que va subiendo y decrece el porcentaje. El impuesto directo que encontramos es el impuesto de sociedades. Este grava las rentas que genera nuestra empresa. Es decir, con este impuesto tributamos por los beneficios que ha ido generando nuestro negocio. El porcentaje es fijo y concretamente es de un 25%. Con este ejemplo de aquí abajo podemos verlo más claro. Si una empresa gana 100.000 euros al año, tendría que pagar 25.000 euros. ¿Por qué? Pues porque se le aplica el 25% del que hablamos. Algo muy importante que tenéis que tener claro es que este impuesto es proporcional. ¿Qué quiere decir? Pues que todos pagan un porcentaje fijo. En este caso, el 25%. Vamos por otra parte a los impuestos indirectos. Estos son los impuestos que se generan al consumir bienes o servicios, es decir, por los gastos que generamos. Dentro de este apartado, pues encontramos el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido y es uno de los principales también. Que sea indirecto quiere decir que el consumidor no lo paga directamente en la agencia tributaria, sino que son las empresas las que a lo largo de la cadena productiva lo van recaudando para Hacienda. Cuando compramos un bien o un servicio, las empresas nos cobran un porcentaje concreto de IVA. Normalmente suele ser un 21% en el precio de la mayoría de los productos. Aunque también encontramos un tipo reducido. Este tipo es de un 10% y son para productos de uso corriente como alimentos o transporte. Y luego por otro lado están los de tipo súper reducido, que es un 4% y son bienes de primera necesidad, como la leche, el pan o las medicinas. En el ejemplo de abajo podéis ver que en una cafetería nos cobrarían un 21% al comprar un batido, ya que es un bien de no primera necesidad. Y que parte de este beneficio iría destinado a la empresa y al Estado. Al igual que en el impuesto de sociedades, este impuesto también es proporcional, ya que todos pagamos el mismo porcentaje. El dibujito este pues es lo que os está explicando. Se compra un batido a 1,21 € y la tienda se queda con 1 euro concretamente y el 0,21 de IVA se lo queda al Estado, ¿vale? En el apartado de impuestos indirectos también encontramos lo que son los impuestos especiales.
¿Qué son estos? Pues son aquellos que se aplican sobre bienes que son escasos o que su consumo no tiene un efecto positivo. El Estado cobra un impuesto para que no se consuman tanto. Un ejemplo claro, pues el tabaco, el alcohol, la gasolina, son bienes que al fin y al cabo pues se prohíben tanto el uso. Una vez que hemos hecho esta distinción, vamos a pasar al punto 4.2. Espero que haya quedado muy clara la diferencia que existe y los tipos que hay dentro de cada uno. Vale. Pues el siguiente punto hace referencia a quién paga impuestos y por qué. Como bien hemos dicho antes, los impuestos se reparten en función de nuestra renta y tenemos en cuenta el principio de solidaridad, de forma que sean más igualitarios entre todos. A pesar de que el tema de impuestos en nuestra sociedad siempre genere disputa, debido al alto porcentaje y demás, son necesarios para poder mantener nuestra educación, la defensa nacional, poder construir autovías, parques, etc. Por ejemplo, ahora, chicos, encontramos la situación que tenemos con lo del coronavirus. La defensa nacional, la sanidad, entre otros, están siendo muy importantes. Y esto no sería posible sin los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Chicos, ¿qué pensáis? ¿Pagamos lo mismo todos? Igual que antes, los ciudadanos pagamos en función de nuestra capacidad económica, es decir, las rentas que generamos, el patrimonio y los gastos. Pero es cierto que se plantea la duda de que si los que tienen más dinero deberían de pagar más o no de impuestos. En ocasiones hay personas que pagan menos porcentaje de impuestos, pero no porque el trabajo que desempeñen sea peor o porque lo realicen mal, sino porque por algún motivo ese trabajo pues está peor remunerado que otro. Es por esto que aparece el principio de solidaridad. ¿Y esto qué es? Pues que se tiene en cuenta que quien tiene más poder económico o riqueza tiene que pagar más impuestos o mayor número. En la siguiente página encontráis una actividad. No es necesario que la hagáis, pero bueno, sí que os la planteéis para que al fin y al cabo pues saquéis vuestras propias conclusiones. Os la voy a leer. Vale. Los que más dinero ganan pagan más impuestos para ayudar a los más desfavorecidos. No obstante, hay personas que consideran que si una persona gana más dinero, esto se debe a su esfuerzo y por tanto, al quitarle más impuestos se está castigando ese esfuerzo. Por otro lado, otras personas consideran que a veces ganar más dinero no es cuestión de esfuerzo. ¿Y tú qué piensas? Bueno, chicos, me gustaría que vosotros en vuestras casas pues llegarais a una conclusión y si quisierais que lo comentáramos en clase, pues sería una opción. Por último, vemos una última pregunta. ¿Consideráis que se pagan muchos impuestos en España? Aparece el término de presión fiscal, que hace referencia a todo lo que el Estado ingresa de impuestos, cotizaciones sociales y lo comparamos con todos los habitantes del país. Concretamente, en España la presión fiscal es de un 34,2%, es decir, de cada 100 euros de renta, unos 34,20 euros se destinan a impuestos. ¿Os parece mucho, poco? Esto ya es una opinión personal de cada uno. Lo que sí es cierto es que si nos comparamos con Europa, pagamos menos y estamos dentro de la media. El problema que tenemos en España, y conoceréis, es el fraude fiscal. Muchos ciudadanos intentan hacer trampas para no pagar los impuestos que les corresponden. También aparece el término de paraísos fiscales y demás, pero bueno, ya profundizaremos en este tema. ¿Cómo se puede realizar el fraude fiscal? Pues de muchas formas. Por ejemplo, no reflejando el sueldo real que recibe una persona. Es decir, estás trabajando, realmente recibe una nómina de unos, por ejemplo, 1.500 euros y al Estado tú le reflejas que estás recibiendo 1.000 euros. Claro, el impuesto al fin y al cabo que estás pagando es inferior. De esta forma, claro, pagan mucho menos. Lo justo y equitativo es que ya que todos pagamos impuestos, pues no intentamos desviar o cometer fraudes, ya que si pagamos impuestos también es porque recibimos algo a cambio. Es lo que he estado comentando antes. Sí, pagamos muchos impuestos, pero realmente estamos cubriendo ámbitos muy importantes como pueden ser la sanidad, el tema de defensa nacional y en situaciones como las que estamos viendo ahora, pues son muy importantes. Y bueno, chicos, no me enrollo mucho más. Tras esta reflexión voy a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que os haya resultado interesante, pero cualquier duda que tengáis ya sabéis que estamos disponibles para vosotros, tanto mi compañera María como yo. Y nada, que hagáis muchas cosas de provecho en este tiempo y descanséis. Un saludo.